Claro. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a esta actividad organizada por el Programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Universidad Católica. Como les comentamos en el correo, a los que recibieron el correo o los que lo ven en la ficha, hoy día vamos a discutir la política que presentó la UNESCO en materia de ética para la inteligencia artificial, que está en discusión. Para eso vamos a tener una conversación abierta, por lo cual nos gustaría que participaran a través del chat lo más posible. Nosotros vamos a ir recogiendo aquellas preguntas que alcancemos, si es que esperamos que no sea una avalancha de preguntas. Y para eso vamos a conversar diferentes profesores de la facultad. Entonces, el profesor Raúl Madrid, quien es director del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología, profesor de la Facultad de Filosofía y de la Facultad de Derecho, experto en muchos temas, entre ellos ética, transhumanismo, etcétera, y hoy día vamos a conversar con respecto a esos temas con Raúl. Carlos Munategui, que parece que el fan club ya lo ha saludado bastante, profesor de Derecho Romano e Inteligencia Artificial, una mezcla en los dos extremos de la historia. Y además que acaba de publicar un libro sobre inteligencia artificial y derecho, el cual está muy recomendado para aquellos que quieran meterse en estos temas. Un libro es muy bueno, me tocó leerlo en su versión inicial y de verdad es muy bueno. Y Daniel Saror, abogada y también profesora. Daniel es experta en institucionalidad estadística, es experta en materia de protección de datos personales, y, bueno, y con Daniel vamos a ver en el fondo qué es lo que está pasando en materia de política pública, en materia de protección de datos y todo esto relacionado con la inteligencia artificial y lo que esta política nos permite discutir. Y finalmente yo, Matías Aranguis, que soy también parte del programa, y me dedico en temas más bien de finanzas e inteligencia artificial. Así que, profesor Raúl Madrid, si quieres presentar el programa y pues entramos. Muy bien, ¿se oye? Sí, ¿no? Quiero darles la bienvenida a todos esta tarde. Voy a ser muy breve a nombre del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quería contarles simplemente que este programa, que ya lleva unos pocos años, tiene un doble objeto. Un primer objeto que es de investigación, es decir, generar investigación sobre todo lo que es la interfaz de tecnología y derecho. En principio, nuestro interés es abarcar todos los ámbitos que se puedan alcanzar, pero eso es como ustedes, los profesores que están vinculados a la universidad, saben, eso solamente es posible en la medida que uno tenga investigadores apropiados para ello. Por lo tanto, nuestras líneas de investigación en este momento son 3 o 4, y esperamos que en el futuro esto se multiplique con la interdisciplina y con las conexiones de otros centros en otros lugares del mundo que estén trabajando en estas mismas materias, ¿no? Entonces, aprovechamos de darles la bienvenida a este foro y también dejarlos invitados a colaborar con el programa y a participar de sus actividades. Y ese es el segundo aspecto, ¿no? Además de la investigación, que es el influir de alguna manera en la cultura y en el discurso público sobre cuestiones vinculadas con el derecho y la tecnología. Gracias, Matías. Bueno, esto a mí yo lo que me atrevo es que a lo mejor podríamos comenzar, tenías unas reflexiones muy interesantes respecto a Derrida. Yo recuerdo. Sí, No, pero vamos déjame, a presentar primero. sí, que ya hice la presentación. ¿Les parece que voy a hacer una presentación de la política? Les voy a mandar un poco más adelante los links para aquellos que no lo tengan del estudio que hizo la UNESCO, y de la política que está en cuestionamiento. Bueno, los voy a poner más adelante en el link, cosa que todos puedan tenerlo y no tener que repetirlo cada 10 minutos cuando vayan ingresando las personas. La UNESCO, siguiendo un poco la lógica de lo que están haciendo muchos países, muchas instituciones supranacionales, genera una política propia de inteligencia artificial o de ética en inteligencia artificial, la cual busca ser un referente a nivel internacional para el desarrollo. Chile, como sabrán, tiene una política similar. Estamos en el trabajo de lo que está haciendo el Ministerio de Ciencia con respecto a la política chilena, en este caso de inteligencia artificial, y muchos países ya han sacado la suya, ¿no? Desde los chinos hasta los franceses. O sea, tenemos políticas en general
desde muchos puntos de vista. Pero antes de entrar a la política, y eso es lo que justo estaba diciendo Carlos, hay una pregunta que es importante hacernos, ¿no? Que es cómo ha cambiado el paradigma cultural, cómo ha cambiado o cómo la tecnología ha venido a destrozar, según algunos, ciertos pilares o ha venido a traer preguntas nuevas. Entonces, Raúl, no sé si tú nos puedes partir con ese punto. Sí, con mucho gusto. Yo creo que es bien interesante tener presente que para poder explicar el significado de los cambios tecnológicos, como por ejemplo el de la inteligencia artificial, eh, hay que tender también a los cambios que se han producido en el mundo de lo que podríamos llamar el paradigma filosófico, que supone a partir de autores que son muy influyentes en el siglo XX, como Heidegger, por ejemplo, o Derrida. No se preocupen que no los voy a latear demasiado con esto, simplemente es una especie de introducción para situar el problema, ¿no? Estos cambios filosóficos inciden directamente en la posibilidad de explorar nuevas fronteras desde el punto de vista de las máquinas, pero también desde el punto de vista del ser humano, con la incorporación, por ejemplo, de intervenciones biotecnológicas en el plano neurológico, como atestiguan los intentos transhumanistas o los intentos posthumanistas, o el mismo proyecto BRAIN de la Universidad de Columbia. Hace unos meses atrás teníamos por acá al profesor Rafael Yuste, sobre la posibilidad de conocer y predecir, por ejemplo, los pensamientos de las personas. Es decir, la inteligencia artificial y las tecnologías están produciendo un cambio en lo que podríamos llamar las fronteras del conocimiento. Es decir, están poniendo en problemas las diferencias entre personas y cosas, las diferencias entre medio ambiente y personas, una serie de categorías que para nosotros durante mucho tiempo en el mundo occidental han tenido un carácter de fijeza. Y eso creo que es un problema que afecta no solo a la inteligencia artificial, sino que todas las tecnologías que se pueden aplicar tanto a las máquinas como a los seres humanos. Ya en el año 1967, como les mencionaba antes, autores como Jacques Derrida anunciaban un nuevo paradigma filosófico, supuestamente centrado en la clausura de lo que él llamaba una era metafísico trascendental y su reemplazo por un horizonte que hoy día podríamos llamar un horizonte deconstructivo. Esta palabra se ha popularizado muchísimo, muy poca gente en realidad le ha metido el diente para ver de qué estamos hablando, pero básicamente la deconstrucción es una estrategia de lectura donde los binomios que antes parecían tan separados entre sí, como por ejemplo persona y cosa, a la luz de esta metodología, si es que pudiera llamarse metodología, no parecen estar tan separados. Esta era entonces metafísico, logocéntrica, se presentaba como un periodo inevitable, necesario, caracterizado, sin embargo, por la inscripción de una lógica que dice Derrida de su propia finitud, que se desplegaría mediante la clausura. Él dice por razones esenciales, la unidad de todo aquello que se deja nombrar, dice, a través de los diversos conceptos de la ciencia y de la escritura, están directamente y secretamente destinados hacia el fin, ¿no? Entonces, lo interesante de este planteamiento filosófico es que constituye una modificación del horizonte del significado del estatuto teórico que se produce respecto de la tecnología. Es decir, la tecnología para estos autores aparece no simplemente como un elemento más de la cultura, sino que aparece en un sentido muy hegeliano como una especie de término de época, precisamente a través de los instrumentos tecnológicos que van a producir una especie de cierre de la mentalidad clásica o moderna y el advenimiento de un instante en el cual las categorías filosóficas empiezan a tener una especie de posición orbital y no fija, como ocurría antes, ¿no? Él dice, el fin de este pensamiento clásico acontecería bajo el signo de una conjunción no fortuita entre la cibernética y las ciencias humanas, ¿no? Eso lo dice el año 1967. Entonces, el advenimiento de la tecnología como un factor de cambio de paradigma filosófico, y no solamente como un factor de cambio de paradigma cultural, sería para estos autores no un acontecimiento fortuito, sino que algo exigido por la propia economía de la historia occidental. Esto, insisto, es bastante hegeliano. Dice, más allá de la matemática teórica, el desenvolvimiento de las prácticas, de la información, extiende ampliamente las posibilidades del mensaje, dice, hasta un punto tal en que este ya no es la traducción escrita de un lenguaje, de un vehículo, un significado que podría permanecer hablado en su integridad, sino que es más bien una especie de iteración constante de los significantes, ¿no?
Bueno, no quiero enrollarme en una cuestión filosófica, pero me gustaría dejar así como puesto el problema de que el valor de la tecnología, tal como hoy día la conocemos, no es simplemente una cuestión puramente cultural, no es un producto cultural exclusivamente, sino que también es una cuestión de naturaleza filosófica de mucho calado, que puede traer finalmente erosiones en binomios muy clásicos como el binomio, por ejemplo, persona-cosa, y otras cuestiones o derecho y poder, por ejemplo, ¿no? Que al final terminan poniendo al derecho y al mundo de los operadores jurídicos en una instancia bastante desafiante para asumir todas estas problemáticas en un sentido no solamente cultural, sino que también teórico en el alto sentido de la palabra. Eso es, Matías. Wow. Es bastante que digerir en la pregunta de lo que dijiste. Hay algo que siento que es particularmente interesante, ¿no? Que es cuando las categorías de personas y cosas se van eliminando o se van haciendo más tenues. Hoy día, parte de la inteligencia artificial o parte de la discusión de la inteligencia artificial constantemente ha sido la pregunta de: ¿tienen las máquinas derechos, ¿no? Derechos de personas? ¿Pueden tener las máquinas derechos de personalidad? Eh, Claro, podemos hablar de esto después, pero hay una interacción en esto en que se borra el sujeto humano, empieza a tener elementos que no son humanos, y los sujetos no humanos empiezan a tener elementos humanos. Entonces, ahí está la deconstrucción del binomio, y eso se produce gracias a la tecnología. claro. Y ahí Carlos, Ay, Carlos quería decir algo. No sé. porque es muy interesante, o sea, de hecho, piensen ustedes que la existencia de agentes artificiales hoy día, que están basados en tecnologías de modelos algorítmicos, hace que por primera vez, porque claro, digamos hasta el siglo XIX, en que se produce la abolición de la esclavitud, desde el siglo XIX hasta ahora, personalidad era indisoluble de humanidad. Con la abolición de la esclavitud, todos los seres humanos somos personas y todas las personas prácticamente son seres humanos. Uno puede decir, bueno, las personas jurídicas igualmente son agrupaciones de seres humanos, así que en último término siempre hay una ligación entre humanidad y personalidad. Interesante que esto nos lleva a una época anterior, nos lleva a la época romana, por ejemplo, en que la noción de capacidad jurídica, o más bien de la posibilidad de actuar en el derecho, estaba disociada de la humanidad, o sea, y de la personalidad propiamente, personalidad jurídica. Así que un esclavo puede actuar en el derecho, aunque es en otros aspectos un objeto de derecho. Con las inteligencias artificiales nos pasa algo parecido. En cierto sentido van a tener capacidad de obrar, en otros sentidos van a ser objeto de derecho. Entonces este punto que pones de el problema, la tensión entre persona y cosa, que en realidad es una tensión que sobre todo nace bueno, se ve muy claro en el siglo XIX, pero nace más bien en el siglo XVIII. Esta tensión se va a ir, va a ir disolviéndose con la aparición de este tipo de agentes. Un dato muy interesante, la palabra robot, como probablemente saben, viene del checo y significa, de una obra de un señor que se llamaba Karel Capek, que escribió una obra de teatro que se llama Rosum Universal Robota, y la palabra robot significaba en checo esclavo. Y se da una coincidencia muy interesante. Vuelven a surgir entidades que están entre la personalidad que tienen un estatuto jurídico, digamos, ambiguo. Y ahí, Yo lo encuentro fascinante. y ahí la pregunta: ¿cuál es el peligro? Porque asumo que, eh, como todos los pasos del derecho, no tiene efectos particulares, ¿no? Sino que quiere tener efectos bastante generales. Entonces, situaciones como esta, ¿no? Advocar, por ejemplo, por darle derecho a robots o darle derechos personales a cosas no personales. ¿Cuál sería el riesgo estructural que esto podría generar, si es que alguno? Es que depende. Mira, pensémoslo así. Si vamos a hablar de darle derecho a robots, primero que nada hay que pensar, ¿para qué? O sea, a ver, si una entidad no tiene conciencia, no sufre. Uno puede abogar, por ejemplo, por los derechos para los animales, porque en último término los animales tienen conciencia, por ende sufren. ¿Cuál es el fundamento de que nosotros damos protección jurídica a determinadas entidades? Su conciencia, su capacidad de sufrir. Si algo que no sufre, difícilmente, o que nosotros no podamos empatizar en su sufrimiento, porque la justicia en último término
es intrínseca a nosotros porque tiene mucho que ver con nuestra tendencia naturalmente empática. La justicia es completamente natural en este sentido. Si algo no puede sufrir, es difícil empatizar, o sea, es difícil de que puedas realmente darle derechos a empatizar. Ahora, podrías darle derechos, más que derechos, puedes darle un estatuto jurídico. ¿Para qué, por ejemplo? Para limitar la responsabilidad, para otorgar responsabilidad a otras personas. Las sociedades tienen, o sea, por ejemplo, las sociedades son personas jurídicas, tienen determinados derechos, pero a nadie se le ocurriría, qué sé yo, darle derecho a no ser tratadas con tratos, protegerlas de tratos inhumanos y degradantes. A una sociedad anónima sería una cosa absurda. Lo mismo un robot. Pero puede haber algunos derechos que puede tener sentido que tengan. Puede tener sentido, por ejemplo, que tengan un patrimonio para poder responder cuando causan daño. Puede tener sentido, no sé, ¿tendrá sentido que tengan libertad de expresión? Bueno, eso es interesante. Eso es interesante. Fíjate que el documento nos estamos desordenando un poco. Pero esa es la gracia, ¿no? Pero bueno, el documento de la UNESCO a propósito del abordaje de los temas de creatividad, arte y cultura justamente pone el ejemplo de las creaciones artísticas. ¿Qué va a ocurrir cuando, a quién se va a considerar autor? ¿Va a modificarse el derecho, o sea, cómo se va a concebir este nuevo derecho del titular de la obra? ¿Va a ser el que creó la inteligencia artificial? ¿Va a ser compartida con los titulares de los datos que se introdujeron en esta inteligencia artificial y que permitieron la creación de esta obra? ¿O vamos a definir completamente nuevo este concepto de autor, y en ese sentido este concepto de autor va a ser un sujeto equivalente a lo que nosotros entendemos por el artista? Interesante. Es interesantísimo. Bueno, te cuento, a propósito de eso mismo, este tema ha sido muy debatido porque el equivalente a la Sociedad de Derechos de Autor de Estados Unidos ya tiró un documento en que rechazaba la posibilidad, interpretando la ley de protección de propiedad intelectual en Estados norteamericana, diciendo que no iba a admitir ningún tipo de pretensión de inscribir derechos de autor para obras creadas por agentes artificiales. Para ellos, solamente son protegibles las obras creadas por seres humanos. Inglaterra, por contra, tiene mecanismos para que el grupo de personas que habrían estado encargadas del diseño o por cuya cuenta se ha realizado la obra, se apropian de los derechos de autor. Y es un temazo porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo diseño por ejemplo, o sea, porque ¿qué significa que una obra no tenga derechos de autor? Significa que la puedo reproducir libremente. ¿Vamos a darle protección de derechos de autor a las obras de agentes artificiales? ¿Qué pasaría si yo diseñara una máquina equivalente un algoritmo equivalente a la biblioteca de Babel de Borges, que generara todas las obras posibles? Que, por ejemplo, nos quedaríamos sin posibilidades de crear, no sé. Es interesantísimo. Y ahí Raúl quería decir algo, ¿no? No sé si... Estás con silencio, perdón. Quería hacer una acotación simplemente respecto de qué es lo que autoriza o qué es lo que lleva a conceder derecho, porque efectivamente en algún minuto alguien se va a preguntar si es que las creaciones mecánicas, como puede ser un robot, por ejemplo, u otra cosa, tiene producción intelectual o tiene producción afectiva. Entonces, yo creo que estas cuestiones lo que nos hacen es preguntarnos qué es lo que nos lleva a nosotros a darle derecho a un sujeto. Entonces, yo no sé, en realidad, si la razón de eso es efectivamente la capacidad de la empatía o la capacidad de sentir o de sufrir, sino que más bien algo vinculado con la capacidad de entender qué es lo que significan los derechos y las obligaciones. Y eso, por lo tanto, remite a una cuestión de una pregunta más profunda, que qué es lo que es el hombre, que ha tenido los derechos durante todo este tiempo, y por qué no se lo hemos concedido a otras entidades también vivas y capaces de sufrir. Entonces, yo creo que la cosa es un poco más problemática en ese sentido, respecto de la capacidad de hacerse cargo, ¿no? De elegir libremente un derecho y una obligación.
Eso. Sí, voy a leer algo que escribió Macarena Gatica. Macarena Gatica es una profesora del diplomado y una muy buena profesora. Dice, en UK fueron rechazadas las 2 patentes que se presentaron como titulares de cuestiones de inteligencia artificial, porque solo pueden ser titulares las personas humanas, ¿no? O sea, ahí hay cierta definición y que lo mismo que hacía referencia Claro. a Carlos, ¿no? Y ahí volviendo al tema, porque ya me retaron por interno de que estaba un poco desordenado, volviendo al tema de la política de la UNESCO, ¿cómo conversa, y te hago esta pregunta a Daniel, cómo conversa la política de la UNESCO con la política que tenemos en Chile? ¿Van en direcciones similares? ¿Cómo funciona eso? Mira, a ver, primero que todo me gustaría agradecer a la Universidad Católica, la Facultad de Derecho, la invitación que me extendió para participar en esta conversación que, como tú dices, Matías, es tan interesante. Bueno, lo primero que me gustaría destacar de esto es el esfuerzo inédito de participación ciudadana global al que nos está convocando la UNESCO en esta actividad, y que es sin duda la cara más amable de la tecnología y la que por supuesto nos interesa aprovechar y amplificar, ¿cierto? Lo segundo que me gustaría decir, y ya entrando más al fondo de tu pregunta, es que me gustaría resaltar la pertinencia de esta discusión, porque Chile se encuentra actualmente discutiendo a través del Ministerio de Ciencias la elaboración de su política nacional de inteligencia artificial. Y según lo que sabemos, la construcción de esta política se afirma en 3 pilares, que son los factores habilitantes, que vendrían siendo cosas así como las capacidades digitales, la infraestructura tecnológica, el desarrollo de la tecnología y luego las aplicaciones que tiene. Y el tercero es el pilar ético, regulatorio y de impacto. En ese orden lo presenta el Ministerio de Ciencia cada vez que habla de la elaboración de su política. Y el orden de los pilares, la primera cosa que a mí me llama la atención. Yo creo que es importante discutir la prevalencia de un pilar sobre otro, y la consulta mundial de la UNESCO sobre inteligencia artificial creo que nos da buenas razones como para hacer el zoom en esa parte. Mucha de la experiencia sobre la que en general conversamos da cuenta de lo que son los factores habilitantes, es decir, que tengamos internet, que tengamos computadores y que sepamos usarlo, y también de los desarrollos y las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, estamos constantemente conversando, como diría Raúl, estamos conversando de las cosas. Pero lo que menos hay en Chile es un marco asentado de principios, de regulaciones y por supuesto mucho menos de evaluaciones de impacto, que justamente es el pilar que tiene el impacto en las personas, ¿ya? Entonces esto es como la primera como alerta que yo levantaría cuando me enfrento, ¿cierto? O cuando escucho esta conversación que en este momento tienen las autoridades con la ciudadanía. Hay un énfasis de unos temas frente a otros temas, ¿ya? Y por eso creo que es tan pertinente y buena esta conversación, y apropiada esta conversación que estamos teniendo, ¿ya? Dicho lo anterior, y después de haber leído, ¿cierto?, de haber respondido la consulta de la UNESCO y de haber leído el estudio que ellos acompañaron a la consulta, yo también tiendo a percibir que la conversación que estamos teniendo en Chile tiene este sesgo, no sé si existe esta palabra, pero tiene como este sesgo industrializante que ya les había mencionado. Tiene este tono en la construcción de la propuesta. Si nos preguntamos si esto está mal, no, a priori yo diría que no está mal, no está bien ni mal, pero justamente pareciera que donde menos conversación hay, donde menos reflexión hay, o donde más deberíamos aportar para ponernos de acuerdo, es en las reglas de este juego. Y esta conversación, tengo la impresión que todavía está muy, muy al debe en el debate nacional. Y no se trata de una conversación fácil, entonces poca conversación no resulta suficiente. Mucha conversación es la necesaria, ¿ya? Entonces, estamos conversando, en conclusión, diría yo en este punto, estamos conversando mucho de las cosas, muy poco sobre los elementos de esto, o sobre el pilar que incide en las personas.
Este documento de la UNESCO, que tengo por aquí, nos invita a reflexionar sobre 12 principios. Y estos principios éticos que deberían gobernar las prácticas de la inteligencia artificial son, bueno, el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la prosperidad, la autonomía, la explicabilidad, la transparencia, la conciencia y alfabetización, la responsabilidad, la rendición de cuentas, el principio democrático, el principio de buen gobierno y de sustentabilidad. Son un montón de principios. Cada una de estas materias es un enorme tema en sí mismo. O sea, yo lo encuentro abrumador. O sea, ¿a qué hora podemos conversar de estos 12 principios? Tendríamos tantas cosas que decir de todos. Y cada una de estas materias, o lo sorprendente, mejor dicho, de esto es que dependiendo también de lo que entendamos por inteligencia artificial, ojo también, el lugar donde estemos discutiendo inteligencia artificial. ¿Ya? O sea, aquí nuestra ubicación geográfica también nos determina mucho en esa conversación. Estos principios que van a sustentar la creación de las regulaciones y las consecuentes evaluaciones de impacto pueden cambiar de manera sorprendente. Entonces esto como no es un adopta y adapta, es un conversa y ve lo que te sirve, ve lo que te sirve a tu realidad. Entonces, aquí me gustaría contarles que tuve la oportunidad de leer en estos días además un paper que me pareció súper interesante, además, y que tiene justamente que ver con todo esto que ocurre justamente cuando se están creando regulaciones, ¿ya? Esta varieté de principios llamó la atención de dos expertos en la materia. El primero, disculpen, tuve un invitado inesperado. Ya. Bueno, así es la vida, así cuando los espacios públicos irrumpen en la vida privada, disculpen. Yo tengo uno paseando detrás mío hace rato, no te preocupes. Ahí viene. Bueno. Bueno, como les estaba diciendo, esta como variedad de principios tan fecunda, ¿cierto? Llamó la atención de dos especialistas. El primero es un filósofo italiano que se llama Luciano Floridi, que es experto en filosofía de la información y en ética de la información. Y de un estudiante de doctorado de Oxford que también se dedica a estos mismos temas, ¿ya? Ellos escribieron justo hace un año un trabajo que se llama Marco Unificado de 5 principios para la inteligencia artificial en la sociedad. ¿Qué descubrieron estos investigadores? Y por eso es interesante seguirle la pista a qué principios éticos estamos relevando y recogiendo. Ellos dicen que estos últimos años, bueno, en todas las sociedades del mundo se han visto empujadas a conversar y acordar ciertos límites éticos a la inteligencia artificial. Y el problema de esto es que se ha generado una cantidad abrumadora de principios que pueden terminar por no cumplir su cometido, porque al final van a terminar confundiéndolos a todos, ¿ya? Por su alto grado de superposición. Y ellos dicen que hay dos problemas con esto. El primero es que por un lado hay muchos instrumentos, muchas declaraciones que dicen lo mismo, por lo que esas declaraciones resultan repetitivas y redundantes. Pero también dicen que por otro lado hay declaraciones de principio que difieren mucho. Y eso hace que estas mismas declaraciones o instrumentos de declaración ética resulten confusos y ambiguos. Y el problema con esta falta de acuerdo, por decirlo de alguna manera, acerca de la clausura y contenido de estos principios éticos, es que se puede generar una especie como de mercado o captura de los principios donde los players, dice, del sistema, pueden inclinarse por un set menos exigente o más ambiguo de principios, ¿ya? Y por esta razón es que resulta importante tener ojo acerca de quién está discutiendo sobre principios éticos y qué tan diverso es el abanico de las personas que han contribuido a incorporar su visión acerca de lo que es importante para esa sociedad en ese momento, ¿ya? ¿Qué hicieron estos autores? Bueno, ellos en su trabajo compararon 6 iniciativas o declaraciones de alto perfil de principios éticos. Son instrumentos que se han dado en el seno de la sociedad europea. Y en esos instrumentos convergen muchos principios y difieren, ¿ya? Entonces,
¿qué características tenían estos documentos? ¿Qué cosas en común era posible encontrar en todos ellos? Que se trataba de documentos relativamente recientes, que eran relevantes en el ámbito donde se aplicaban y que eran ampliamente respetados por quienes los observaban, digamos, ¿ya? Entonces, los investigadores descubrieron en este set de principios éticos 47 principios presentes en esos documentos. Entonces uno dice, claro, pierde todo el propósito, ¿cierto? Encontrarse con... Esto sí que es un abanico amplio de principios, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos autores? Lograron hacerlos confluir en 4 principios claves, que ellos comúnmente encuentran o son usados en el campo de la bioética. Que son la beneficencia, la no maledicencia, la autonomía y la justicia, ¿ya? Ellos en su trabajo, no los voy a latear con esto, a cada uno de estos, ¿cierto?, lo dotan de contenido, qué sé yo. Y identificaron un quinto principio, que es más bien el propio, quizás el más como definitorio de los temas de ética en inteligencia artificial, que es el de la explicabilidad, ¿ya? Que estaría compuesto de los 2 subsistemas, que son que las personas entiendan de lo que se trata y que las personas sean titulares de todos los derechos que les permitan obtener una rendición de cuentas efectivas de lo que la inteligencia artificial está haciendo con, o qué impacto está teniendo en sus vidas, ¿ya? Entonces, en conclusión, estos autores dicen, básicamente, mira, hicimos este trabajo por ti, te resumimos, digamos, estos 47 principios en estos 5, pero además uno tiene que buscar o encontrar un balance del doble rol que deben cumplir estos principios. El primero, que sea habilitador para el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, es decir, no deben ser una traba, no deben ser un obstáculo. Los que trabajamos en tecnología, por regla general, alucinamos con la tecnología, y por supuesto que no es lo que buscamos, crear barreras o cosas por el estilo. Y por otro, dicen estos autores, los principios tienen que ser lo suficientemente restrictivos de los efectos negativos que la aplicación de estas tecnologías de inteligencia artificial tienen en la vida de las personas. Yo, francamente, y volviendo al principio, quizás extraño que en la conversación sobre la elaboración de la política de inteligencia artificial en Chile estemos conversando tan poco de los valores que como sociedad, o los principios éticos que sociedad nos interesan. Un tema que ha estado sumamente presente en la sociedad chilena los últimos 12 meses tiene que ver con tener una sociedad más justa, por desenvolverse en condiciones de equidad. Y yo veo que se hace poco, ¿no?, por alfabetizar, por ejemplo, a la población en estos temas. O sea, estamos al debe en muchísimos temas, pero si esto realmente quiere transformarse en una cuestión que sea una revolución de desarrollo humano en Chile, me gustaría tener más a la vista este tipo de conversaciones que hablar de las cosas, ¿no? Porque las cosas están ahí, y lo que tenemos que ponernos de acuerdo, yo creo, es cuál es el plan sobre las personas, ¿no? Eso es lo que quería decir, Matías. Y ahí les hago un... Déjame, estoy al tiro de la palabra, simplemente para hacer el gol, cosa que ustedes... no tengo idea de fútbol, pero dicen eso. Hay dos áreas en educación, ¿no? Hay una área que es probablemente educación en inteligencia artificial, enseñar a programar. Y les voy a lanzar un pool ahora a ver si es que la gente cree que debería enseñarse inteligencia artificial a los colegios, a propósito de lo que está haciendo China. Entonces les pido ahí que los que es anónimo, así que da lo mismo lo que, no vamos a saber qué es lo que dicen. Si es que debería enseñarse inteligencia artificial a los colegios. Y la segunda pregunta, y eso le tiro primero la pelota a Raúl y después a Carlos, ¿cómo estamos en educación de humanidades, ¿no? En humanidad en un concepto amplio. ¿Cómo estamos en educación de filosofía, de ética? ¿Estamos al debe en eso? ¿Hay algo por hacer? No sé, Raúl, y después Carlos. Ya, yo no sé si tengo tiempo, me gustaría hacer un pequeño comentario de lo que decía Daniel, que hay 2 autores que son muy famosos en el mundo biomédico, que son Julian Savulescu y Ingmar Persson, que publicaron en el año 2014 un libro que se llama Unfit for the Future. Y en este libro ellos dicen una cosa, Daniel, que es bien interesante en relación a lo que tú comentabas, que es que ellos dicen el desarrollo cognitivo biotecnológico a través de la inteligencia artificial va a ser tan alto dentro de poco,
que va a ir mucho más atrás del desarrollo moral. Y eso significa que van a haber muchas personas dispuestas a mal utilizar los resultados de la inteligencia artificial para destruir el mundo, dicen ellos. Y en consecuencia, la conclusión que sacan Julian Savulescu y Mark Persson es que hay que, o bien se detiene la tecnología, el desarrollo tecnológico, o bien se acelera el desarrollo del mejoramiento moral. Es un tema extraordinariamente interesante, lo dejo planteado simplemente a propósito de lo que decías tú. Matías, las humanidades. Mira, yo creo que para decirlo bien instrumentalmente de cara a la aplicación de la tecnología, yo creo que es muy importante enseñarle a las personas el desarrollo de ciertas virtudes morales, un poco en relación a lo que estaba diciendo. Es decir, no basta, todos sabemos que nosotros podemos conocer el bien y hacer otra cosa completamente distinta. Todos nosotros, por lo menos yo me he puesto miles de veces a dieta y sé cuál es el bien de la dieta, pero al final no me resulta porque el apetito concupiscible me lleva a comerme un lomito, ¿me entiendes tú? Entonces todos sabemos que con la inteligencia no basta. En consecuencia, para hacer buen uso de estas cuestiones, para decirlo en buen castellano, lo que se necesita es una educación moral. Y eso es lo que hay que potenciar. Eso, gracias. Y Carlos, ¿qué iba a decir? Bueno, son varias cosas. Es que a mí este tema que ha puesto Daniel lo encuentro sensacional. De hecho, creo que es un tema casi idiosincrático de quienes somos. Una cosa, lo encuentro sensacional, Daniel, la verdad. Porque, claro, esta mirada que tenemos de la inteligencia artificial, nosotros, es como una mirada, no sé, a mí me recuerda a las políticas desarrollistas, ¿sí? Parece como una mirada de 1950, una cosa como desarrollismo, así vamos a intentar hacer un clúster de industria que ocupe la inteligencia artificial, así como, no sé, parecen las cosas, ideas tipo Borat. No sé si se acuerdan de Borat, la película, una cosa por el estilo, así. Ojalá que tuviera la inteligencia artificial chimeneas que tiren humo negro, porque así es que quedaría mejor. La verdad es que lo que revela, más bien, este tipo de enfoque, siempre mirando la posibilidad del desarrollo económico, revela más bien el subdesarrollo económico que tenemos, nuestro subdesarrollo mental, verdaderamente. Porque para poder tener realmente tomar a la cabeza de estos asuntos, tener realmente un desarrollo pleno de la inteligencia artificial, poder utilizar lo que nos ofrece, antes que nada necesitamos mejores y más profundas humanidades, necesitamos una mejor educación. Necesitamos, por supuesto, que las matemáticas se enseñen de verdad en los colegios, por supuesto. Y necesitamos también humanidades. Necesitamos gente que pueda tener pensamiento crítico, que sepa hablar, que sepa pensar, que entienda lo que lee. O sea, ¿cuál es el problema nuestro? Nosotros estamos centrados en una suerte de desarrollismo que no te lleva a ninguna parte. ¿Cuál fue el conocimiento? En una entrevista recuerdo de Steve Jobs, que le preguntan, ¿qué fue lo que más le sirvió a usted de todo lo que aprendió en la universidad? La clase de caligrafía. ¿Por qué caligrafía? Bueno, porque viejo, eso se preocupaba porque fuera inteligible, que estuviera ordenado, y eso es lo que te permite diseñar un Mac. Eso es lo que te permite diseñar un iPhone, el buen gusto. O sea, poder desarrollar nuestras humanidades, desarrollar artistas, desarrollar creadores. Eso es lo que te puede permitir realmente salir a aprovechar las oportunidades que te ofrece la inteligencia artificial. No vamos a trabajar más barato que los chinos, o que los vietnamitas hoy día, porque China está muy cara. Ni vamos a tener ingenieros que puedan trabajar por miguitas de pan como los indios. Sí, mira, eso que dice Carlos está súper bien abordado en el estudio que acompaña la consulta de la UNESCO, que es de mis partes favoritas, además del estudio que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza. Y que quizás lo retuve porque justo un amigo me había contado algo parecido, que venía llegando, él estaba en España ahora en marzo y estaba postulando un empleo donde había sido confirmado, y una de las cuestiones que él me contó que le había llamado la atención cuando fue a las entrevistas de trabajo es que a él es abogado,
y su tarea era bien poco de abogado en esa compañía donde donde había sido seleccionado. Entonces, en la entrevista de trabajo, a él lo primero que le dijeron fue, bueno, tu primera profesión es el derecho. Pero luego vieron toda la experiencia profesional de él. Y el estudio que acompaña, como les digo, esta consulta de la UNESCO es bien interesante en ese sentido, porque señala o invita a pensar en un sistema educacional que no esté diseñado para que las personas crean que solo saben hacer una cosa, sino que los prepare para estar siempre disponibles para un entorno que va a ser mucho más creativo y donde va a tener que estar adquiriendo competencias quizás que son mucho más flexibles y que probablemente lo hagan cruzar las fronteras de la primera profesión, digamos. Y en ese sentido también el paradigma educacional hace necesario que nos planteemos no solo en cómo diseñamos la cosa, de nuevo, sino cómo pensamos en las personas que van a intervenir o interactuar en este nuevo como ecosistema creativo también. Y esto es importante porque si uno no piensa en esto, o sea, ya tenemos brechas sociales, la interacción en este mundo digital va a hacer que estas brechas simplemente se incrementen, no solo entre las personas, sino que entre distintos grupos, entre distintos estados, ¿ya? Como conversábamos también hace unos días con Carlos, en ese sentido, Chile no se puede pensar como una sola cosa homogénea. Generalmente, y por eso también yo hacía el punto cuando explicaba este documento, lo que definamos como principio va a tener que ver con lo que entendemos por inteligencia artificial, pero también por la geolocalización de nuestro territorio, o sea, quiénes somos, qué buscamos, qué necesitamos, y cómo queremos imaginarnos en el escenario mundial también. Nosotros no somos los creadores de las gigantes tecnológicas, no somos los productores de insumos que están en Asia, estamos ahí en un limbo en que somos consumidores, pero queremos ser productores, pero también creadores. Entonces, todos estos principios éticos también tienen que encajar muy bien con la identidad en este panorama mundial. Ahí, Bueno, para pasar al siguiente, porque yo estaba un poquito espera, que atrasado. tengo algo más que decir, porque esto es muy importante. Además que no lo cansé de decir. Ah. Mira, es que además hay otra cosa. Se están produciendo tantos documentos llenos de principios que no hay mente humana capaz de leerlo. Y al final, cuando uno trata, como que vuelven todas estas cosas tipo honeste vivere, alterum non ladere, sum cuique tribuere, así rollo digesto, de gesto 1, 1, 10, o sea, las cosas así, da cada cual lo suyo, bien extenente, no daña a los demás. Al final, yo no sé si esta manía de producir principios y recomendaciones lleva a alguna parte. Por ejemplo, la explicabilidad. Ok, la explicabilidad es muy importante, porque la explicabilidad puede ahorrarte muchas cosas, pero ¿qué significa explicabilidad? Al final, si vas a ocupar redes neuronales, que son básicamente cajas negras, ¿qué significa? Que te doy el diseño de la red. Te aplico Lime. Lime te puede inventar un árbol de decisiones en base a lo que hace la red. No lo sé. Bueno, en fin. Eso, para terminar, simplemente la encuesta salió el 81% de las personas que contestaron. No es estadísticamente significante, por tanto, es simplemente representativo de los que están acá. 81% dice que sí debería enseñarse inteligencia artificial en los colegios. Y 21% dice que no. El profesor Carlos Borrego levanta un punto no menor en el chat. Y él dice, ojo que la pregunta fue tramposa. ¿No? La palabra un poco ruda, pero dice que la pregunta fue tramposa. Dice porque se habla como que la inteligencia artificial es parte obligatoria del currículum. Eso mezcla dos valoraciones distintas, la valoración sobre la importancia de la inteligencia artificial y valoración sobre cómo organizarse la libertad de enseñanza. Yo soy partidario de descentralizar al máximo esas decisiones. Podemos hablar de modelo de enseñanza, y el profesor Orrego en otra estación simplemente lo poníamos como referencia. Y solo para dar un antecedente, creo que es interesante y habla muy bien de esta diferencia, ¿no? Entre conocimientos humanidades versus conocimientos técnicos. Estaba postulando un magíster en estadística, y hablando con el director del magíster le dije, bueno, mi base estadística no es tan fuerte, ¿no? Un par de cursos de econometría, pero no soy tan fuerte en eso. Y me dice,
Mira, no hay ningún problema, porque hay dos tipos de alumnos que los dos son igual de limitados en su base, ¿no? Me dice, vienen los que estudiaron como base matemáticas o estadísticas, que saben muy bien técnica, pero les cuesta mucho entender la realidad. Por tanto, cuando hacen modelos que son muy bonitos, pero que no son siempre prácticos o que no se ajustan a la realidad. Y están aquellos que no vienen de matemática o estadística, que tienen algún conocimiento de realidad, y que tal vez no saben tanta matemática, pero hacen modelos que hacen mucho más sentido. Entonces es interesante esa dicotomía, como efectivamente las dos son igualmente necesarias al final del día. La siguiente pregunta, y para hacer una pequeña bajada con respecto al tema, ¿cómo esto se manifiesta en uno de mis temas en general es que me cuesta entender la relación entre principios y la exigibilidad de los principios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hoy día implementásemos inteligencia artificial en materia de justicia, y esto va para Carlos, que Carlos ha trabajado en este tema extensamente, ¿cuánto puede usar inteligencia artificial con o sin principios si finalmente es difícil irse a tribunal? Y solo quiero dar un antecedente de esto, ¿no? Si hoy día vemos los grandes casos de errores de inteligencia artificial en el mundo, ¿no? que son varios, ¿no? Nunca llega a una sentencia en tribunal porque los dueños de la máquina prefieren llegar a un acuerdo prejudicial, que aunque paguen 3 veces más lo que habrían pagado, se evitan tener una sentencia que genere algún tipo de estándar, ¿no? Entonces, en general, no hemos tenido la suerte de tener muchas sentencias, ¿no? Muchos casos con decisiones de tribunales con respecto a responsabilidad. Pero ¿cómo lo hacemos? Y pensemos en el caso particular de la justicia, ¿no? Cuando la justicia usa, Carlos. ¿Cómo analizamos el tema? ¿Cómo lo juridicidamos? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos más jurídico? No sé la palabra. ¿Cómo juridizar el tema? Es complicado, fíjate. A ver, bueno, ojo, respecto a la jurisprudencia, como verán, yo estoy tomando agua tónica, es mi último vicio. La jurisprudencia, ojo, hay algunos circuitos, me parece que es el noveno circuito de California, tiene harta jurisprudencia. De hecho, hay un fallo que es muy divertido, que comienza, oh no, no once again. Que a mí me hizo mucha gracia cuando lo vi. Bueno, pero no importa. ¿Cómo juridizarlo? Yo creo que la única alternativa es aplicarle los viejos principios y valores que tenemos en nuestro sistema jurídico. Porque al final, la gracia de un sistema de la dogmática jurídica clásica es que es muy flexible. Ha sobrevivido miles de años, un par de miles de años, y ha podido irse adaptando a distintos contextos sociales, a sociedades que creían cosas muy diferentes, que tenían sentidos éticos muy distintos, que tenían sentidos religiosos muy distintos, que tenían contextos tecnológicos muy distintos, y ha podido, simplemente todas han podido encontrar en estas reglas de la dogmática clásica, han podido encontrar soluciones. Creo que nosotros las vamos a encontrar igualmente. No creo que sea muy distinta las soluciones que necesitemos para regular la inteligencia artificial que una buena dogmática no te pueda ofrecer. Lo que sí tenemos que tener cuidado, tenemos que comprender bien el fenómeno que queremos regular. Yo todos estos principios, la verdad, me marean un poco, porque tienden a ser muy abiertos, tienden a tener una textura muy poco concreta. Por ejemplo, la explicabilidad significa muy diferentes cosas, tiene una textura poco concreta, y cuando los tratamos de aplicar al derecho, como que se te disuelven entre las manos. Estas declaraciones de principio son como medusas. Tú las ves y se ven muy bonitas en el agua, pero trata de tocarlas, te encontrarás con una masa gelatinosa. Ahora, hay un tema que es casi transversal a este documento de la UNESCO, que es el tema de el sesgo, que aparece en muchas partes, en varias partes aparece como un tema importante. Y creo que este es un tema que está relacionado con muchos de los fallos, con muchos de los llamados fallos, muchos es uno de los principales problemas que puede presentar la inteligencia artificial.
Si tú diseñas pobremente un algoritmo, si diseñas pobremente un modelo con una función objetiva equivocada o poco sensata, o si lo alimentas con una base de datos que contiene discriminaciones históricas, lo que vas a conseguir es un modelo, un agente, que profundiza esas discriminaciones, que las lleva a una nueva dimensión. Perfectamente podría convertirse la inteligencia artificial, si no tenemos cuidado con esto, en un agente, en un problema de derechos humanos muy relevante en el siglo XXI. Esto es, en cierta medida, preocupante. No sé si todos lo conozcamos, pero hay varios casos que han sido bastante famosos. Por ejemplo, bueno, uno de los más famosos es el algoritmo de Amazon, diseñado para seleccionar currículos, que excluía los currículos de mujeres. Ojo, que además lo más interesante es que los currículos que le llegaban no estaba indicado si era hombre o era mujer quien presentaba el currículum. Pero el algoritmo los sacaba a todos los currículos femeninos. ¿Por qué? Porque había sido, básicamente, no tanto por en qué se había entrenado, sino porque había sido diseñado pobremente la función objetiva de la cuestión, del algoritmo. Complejo. Podemos creer estar utilizando un elemento neutral, una red neutral, un algoritmo construido sobre matemáticas. ¿No se supone que las matemáticas no discriminan? ¿No se supone que las matemáticas son neutrales? Y podemos encontrarnos con que lo que tenemos en la práctica es un diapasón que aumenta todas las discriminaciones que ya tenemos. No sería raro que, por ejemplo, discriminaciones que ya experimenta nuestra sociedad de carácter étnico, de carácter étnico, por barrio, nuestra ciudad Santiago es una ciudad terriblemente segregada, estas segregaciones sean amplificadas por los propios algoritmos. Este es un punto del que se hace cargo el documento en cuestión, y creo que es uno de sus puntos más relevantes. Me parece además, pero me parece también que hay algo que deja un poco en el aire. ¿Cuáles son los valores? ¿Con los valores de quién es que vamos a evaluar cuando hay un caso cuando un algoritmo discrimina? ¿O cómo lo vamos a corregir? Esto es interesante, porque no siempre, por ejemplo, un algoritmo puede estar optimizado para obtener los mejores resultados y discriminar justamente por eso. ¿Vamos a sacrificar efectividad para lograr más justicia? ¿Y la justicia según quién? ¿Quién la va a definir? ¿Vamos a dejar que, por ejemplo, sea Google o Facebook, quien en su política y en sus principios, escritos por supuesto por organizaciones que ellos mismos pagan, vamos a dejar que sean ellos quienes redacten qué es lo justo para toda la sociedad mundial? No lo sé, es un tema. La gente ha sido bien, o sea, el público ha opinado harto del tema, y hago esta pregunta a Raúl, ¿no? Porque creo que Carlos tocó un tema central de esto, ¿no? Que es cuando uno dice, bueno, ¿cuál justicia se va a aplicar? ¿Cómo definimos una justicia objetiva para estos casos, ¿no? No sé si hay algún estándar, Raúl, desde tu punto de vista. A mí me parece bastante difícil, porque además la justicia, independientemente de que haya una justicia, las aplicaciones de esa justicia cambia bastante según quién nos gobierna, ¿no? Bueno, la verdad es que ese es el problema de fondo, ¿no? Es decir, si tú tomas como lo justo lo que no es dañoso a los terceros, que es uno de los criterios más recurridos para no tener que entrar en la cuestión material de qué es la justicia, resulta que eso también es una trampa, o es tramposo, como decía el profesor Reu, porque en el fondo, para determinar cuándo haces un daño, el daño no es simplemente material.
y por lo tanto hay unos daños morales que tú puedes hacer sin moverte de tu casa y sin tocarle un pelo a los terceros. Entonces el tema del daño también es un problema complejo. A mí enlazando con esto, a mí lo que decía Carlos me hace mucho sentido en términos de la ambigüedad que nosotros vemos en los principios. Es bien interesante reparar, también en principio de justicia, es interesante reparar en lo siguiente. En el documento que nosotros estamos comentando ahora, desde un punto de vista ético, el texto está lleno de afirmaciones de naturaleza general y abstracta, y que por lo tanto son afirmaciones abiertas. Por ejemplo, a mí esta me llama mucho la atención. Dice, la dignidad es el reconocimiento del valor intrínseco de las personas. Ya, eso es lo suficientemente general como para que no haya ninguna persona en el mundo que esté en contra de eso. ¿Quién va a estar en contra de decir que la dignidad es por lo que realmente importa a las personas y no por las cuestiones meramente accidentales, como el color de la piel, o la estatura, o el idioma que habla, etcétera, o la cultura que tiene? Lo que pasa es que cuando tú dices cuando haces una afirmación tan general como esta, ocurre un poco lo que pasaba con esa descripción que hace Alasdair MacIntyre en el libro Tras la Virtud, cuando dice, supónganse ustedes que hubiera una explosión mundial y muchos siglos después alguien encontrara un disco compacto, ¿no? Y entonces lo tomaría entre las manos y se preguntaría qué diablos es esto. Y la tesis de MacIntyre es que eso es lo que pasa con los conceptos morales hoy en día. A diferencia de lo que ocurría en otras épocas, hoy en día la palabra libertad, por ejemplo, o la palabra bien, son palabras que usan todos. Entonces todos aspiramos al bien, todos queremos tener libertad y todos queremos tener justicia. Pero claro, es decir, esas palabras ya no tienen un sentido unívoco, y como no tienen un sentido unívoco, es imposible ponerse de acuerdo. Entonces el documento de la UNESCO es un documento que habla de una cosa, dice lo que dice es verdad, nadie podría estar en desacuerdo, por ejemplo, con que hay que propender el desarrollo humano. El problema empieza cuando uno se pregunta qué es el desarrollo humano, ¿no? O cuando dice claro, que hay que buscar la justicia y la equidad en la aplicación de estas políticas. ¿Qué significa ser justo? Porque aquí hay dos criterios fundamentales que yo creo que están en juego. ¿No creen ustedes que la ONU o sea, la UNESCO no toma una posición? La UNESCO toma una posición, pero esa posición no está en el documento, sino que está en los tratados y en los textos a los cuales se remite. En esos textos está una toma de posición. ¿Y cuál es esa toma de posición? Porque probablemente hay dos conflictos grandes aquí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de qué es lo justo, hay dos posibilidades. Lo justo es algo que se puede determinar por la razón o algo que se puede determinar de acuerdo a las preferencias personales de cada persona o cada grupo. Que es un poco la diferencia que nosotros encontramos entre decir que lo que el ser humano es bueno para el ser humano es el libre desarrollo de la personalidad, o bien lo bueno para el ser humano son raciones universales que se pueden encontrar por la razón, ¿no? Los clásicos decían que el bien del ser humano se podía deducir de la conducta, y eso es lo que se llamaba teóricamente la ley natural y todas esas normas de esa naturaleza. Pero hoy en día parece más bien primar la tesis opuesta, es decir, la tesis de que lo bueno para el ser humano es el libre desarrollo de personalidad, sea lo que esto sea. Entonces, la naturaleza ambigua, esencialmente ambigua y abierta del documento, es aparente, porque en realidad cuando remite a las tesis, a los tratados de derechos humanos, los tratados de derechos humanos consagran más bien, más que las raciones universales en el sentido previo, lo que consagran más bien es el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no es que sean tan ambiguas, están consagrando un cierto modelo antropológico donde las normas éticas o morales no son universales, sino que son más bien individuales o grupales. Y entonces, y con esto termino, hay un detalle bien importante, porque si del modelo antropológico que nosotros usemos, permite la posibilidad de distinguir entre personas y máquinas. Si nosotros decimos, por ejemplo, que todo lo que viene del ser humano proviene de la biología, es decir, que nuestras intuiciones morales están determinadas por nuestra condición biológica, entonces en realidad no existe ninguna diferencia entre un robot, una máquina y el ser humano. Simplemente es una diferencia, es un gap tecnológico que nosotros podemos producir un ser humano. Por el contrario, si nosotros tenemos un modelo antropológico donde el ser humano tiene un principio trascendental o espiritual, que es lo que determina su inteligencia y su voluntad, entonces sí se puede establecer una distinción tajante entre seres humanos y máquinas. Por lo tanto, lo que yo quiero rescatar acá es que el documento es aparentemente neutro, pero está efectivamente consagrando un modelo antropológico que está más bien por este libre desarrollo de la personalidad y por lo tanto por un uso universal, por decirlo así, de la tecnología. Gracias. Y ahí, no, fantástico el punto, pero y ahí salto otro tema, ¿no? Dice, la inteligencia artificial
en general, y es como el chiste que más se repite hoy día, se nutre de datos, ¿no? Sin entrar a la discusión de qué tipo de inteligencia artificial, algunas con más, algunos sin datos, etc. Pero todo lo que es Machine Learning o bajada de Machine Learning en general se nutre de montos gigantescos de datos. Daniel, te hago la consulta, ¿cuál es la relación hoy día entre el desarrollo de una política de inteligencia artificial, ¿no? Y una correcta, sabemos que hoy día estamos bastante al debe, ¿no? Pero una correcta protección de los datos. Son dos mundos que caminan bastante en paralelo, ¿no? No sé si se cruzan tanto, si bien han habido intentos de cruzarse en la protección para no generar eh, completa recomendación, perdón, algorítmica o etcétera, pero en general la inteligencia artificial tiene que nutrirse de tener bastantes datos y hace muy posible la reidentificación, etcétera. ¿Cómo se ve ese diálogo entre estos dos elementos? Mira, volviendo como a la primera parte de esta conversación, yo creo que es tan elemental la conversación sobre lo que pasa con las personas en estos temas para definir luego cómo se construye la cosa alrededor o en torno de los seres humanos. Y resulta que en Chile tenemos una ley vigente en materia de protección de datos que todo el mundo sabe que no presta ninguna utilidad, digamos, yo diría que ya está casi que derogada por desuetudo, porque de verdad que no le sirve a nadie, por desuso, digamos. Eh, eh, entonces lo que yo veo es que la construcción de la política hoy día está desarrollándose en un entorno que tiene muy poca carga valorativa. O sea, hoy día se está construyendo una política donde la sociedad chilena no se ha puesto de acuerdo de qué manera va a respetar o sea, tenemos dos garantías constitucionales, que son la de la protección de la vida privada y la protección de los datos personales, pero son garantías que, sobre todo la última, que tiene contornos muy poco definidos todavía. Entonces, mi percepción es que un factor que es cardinal para la construcción de una política nacional de inteligencia artificial tan esencial, ¿cierto?, como es la regulación que le vamos a dar al tratamiento de los datos personales en Chile, o sea, esa carencia hace que en el fondo tengamos una conversación que es incompleta. O sea, es como que hablemos un idioma al que le faltan letras. No sé si logro transmitir con claridad la idea. Es como que enunciamos frases a las que le faltan palabras al final del día. Entonces, yo considero que se trata de un esfuerzo al que le faltan constantemente eslabones. Yo no quiero ser pesimista, digamos, al contrario, en general tengo una actitud sumamente optimista frente a los desafíos por venir, pero, pero, pero soy un poco cuadrada, entonces yo siento que aquí hay etapas del proceso que no se están construyendo debidamente. No quiero, si hay alguien del Ministerio de Ciencia escuchando esta conversación, no quiero que se sienta agredido, esto no es responsabilidad de ellos, digamos, aquí ha habido un derrotero antes de ellos, de gente que ha tenido que tomar decisiones y no lo ha hecho. Yo creo que lo que ellos están haciendo con este proceso participativo, invitando a muchos expertos, es de las mejores cosas que se han hecho últimamente en política pública, pero por lo mismo, no hay que perder de vista que hay una serie de cosas de entornos como valóricos o regulatorios que están ausentes de la conversación y que no podemos hacernos los lesos frente a ellos. Yo estaba escuchando recién a Raúl acerca, ¿cierto?, de la carga valorativa que trae este documento, y pensaba justamente, bueno, en Chile hay una práctica legislativa que se está sentando cada vez con mayor frecuencia. A mí particularmente no me molesta, al contrario, veo mucha utilidad en ella, que es que en las leyes se incorpora, ¿cierto?, en la parte preliminar del cuerpo normativo un catálogo de principios. ¿Cómo lo veo yo? Lo veo como justamente una bisagra entre el pasado, entre la situación que dio origen a la dictación de esta ley y un elemento que le permite estar constantemente refrescándose a ese cuerpo normativo, porque los valores también tienen una lectura en un lugar y momento determinado, y justamente los principios tienen esa gracia, ¿no?, que son capaces de transitar en el tiempo pudiendo significar una cosa más o menos igual en el tiempo, pero que puede ser releída a la luz de nuevas circunstancias, ¿no? Entonces,
insisto, siento que la conversación sobre principios éticos en esta materia está fuertemente encadenada con la conversación de protección de datos, que, ojo, también tiene un marco valórico que está también más o menos acordado en el mundo entero, pero que resulta que en Chile tampoco hemos adoptado completamente como sociedad. No sé si respondo a tu pregunta, Matías. Sí, yo creo que sí. Carlos había levantado la mano, no sé. ¿No? Ok. Sí, pero no Oye, te preocupes, era algo que iba a decir, pero en realidad ya fue dicho mejor incluso. ok. Oye, en honor al tiempo, ya llevamos 1 hora 10 minutos y es muy sano cortar las cosas en tiempo y no entretenerse tanto. Entonces, si quieren alguna idea final, Raúl, Daniel, Carlos, que cada uno, si quiere, por supuesto, decir alguna idea final, como cerrando esta idea. Para la gente que vio, tal vez no analizamos el texto en particular, en detalle, y esa no era la idea. Nosotros lo que estábamos pensando era abrir una discusión más bien franca y que salieran temas como fueron saliendo. De generación espontánea, hacer una lluvia de ideas públicas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, no sé, Raúl, si quieres decir algo final, si te parece. No sé. Sí, no, bien, yo lo que diría es lo siguiente, es decir, después de todo lo que se ha conversado, a propósito de la idea del sesgo, que el tema, uno de los temas principales a propósito de la inteligencia artificial, a mí, como formado en filosofía, no me atrevería a decir filósofo, como formado en filosofía y en derecho, me surge un cierto problema, esa aspiración moderna a eliminar los sesgos. Porque a mí me parece que es imposible eliminar los sesgos. Yo creo que los seres humanos tenemos sesgos naturales, es decir, todos nos inclinamos a hacer ciertas cosas espontáneamente según nuestra naturaleza y nuestras condiciones circunstanciales y nuestra realidad. Hay personas que les gustan los helados, por ejemplo, y se va a sentir más inclinado a comer helado que va a comer coliflores, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, el sesgo es una cuestión natural de la condición humana, y el problema es cuando el sesgo resulta arbitrario, pero hay ciertas inclinaciones con las cuales nosotros no podemos eliminar, no podemos pensar en un hombre abstracto sin sesgo alguno, que obre exclusivamente por razones universales, porque eso no existe. En consecuencia, yo más que tratar de eliminar los sesgos, y aquí entronco con lo que había dicho anteriormente para cerrar el capítulo que me toca, yo creo que más que eliminar los sesgos, lo que hay que hacer es educar los sesgos para el bien. Es decir, conseguir que los sesgos de las personas, que las inclinaciones de las personas sean o estén orientados hacia los bienes esenciales y no hacia los bienes inferiores. De esa manera nosotros vamos a conseguir que los programadores, en el caso de la inteligencia artificial, pero no solamente los programadores, sino que además todos los actores civiles actúen virtuosamente. Pero eliminar el sesgo me parece que es imposible, porque es propio de la condición humana tener es lo que Gadamer hablaba, digamos, la esfera de la hermenéutica, es decir, la esfera de la interpretación. Nosotros no podemos escindirnos de la esfera de la interpretación para hablar exclusivamente y todo el tiempo en términos esenciales, porque eso es ridículo. Entonces, para terminar, digamos, yo ahí hago el link con el tema moral. Yo insisto en que para el tema de la inteligencia moral, para el tema de los principios, para el tema de todo lo que tiene que ver con la regulación de este tipo de cosas, lo que es necesario para que sean exitosos es propender una fuerte educación moral, no solamente de los encargados de hacer esto, sino que también de las personas que lo reciben. Eso, muchas gracias, Mati. No, muchas gracias, Raúl. Daniel, sí, totalmente libre, ¿sí? ¿No? Carlos. No, súper contenta nomás de haber sido invitada a este encuentro y nada, me siento sumamente también privilegiada de haber podido compartir estas opiniones con ustedes. Así que eso, gracias. Muchas gracias. Y Carlos, si quiere una... Bueno, a ver, yo estoy muy contento con esta conversación, la verdad, y me gusta mucho, voy leyendo todo lo que van poniendo en el chat, la verdad es que me dedicaría casi que a chatear, además sí. de... Exacto. Cosas aquí, a ver, aquí hay muchas cosas, el problema es que, a ver, hay varias alternativas que se exploran respecto al problema del sesgo, que parece que es el problema central al final. Una alternativa podría ser
Bueno, un problema previo al sesgo incluso es el problema de la explicabilidad, porque es muy difícil sacar el sesgo si estamos hablando con cajas negras. En segundo lugar está el problema de una manera de retirar sesgos, a lo menos sesgos que nosotros consideremos que son indeseables, sesgos universalmente repudiados. Retirarlos de los programas, o sea, de los agentes artificiales, es programar algún tipo de concepto de equitas, de fairness, de justicia. Esto, por raro que suene, fue intentado. De hecho, hay un libro bastante interesante que se llama Ethical Algorithm, que se publicó en noviembre de 2019, un muy buen texto de Michael Kearns y Aaron Roth, donde ellos intentan programar, o sea, incorporar dentro de la función de éxito de distintos agentes artificiales conceptos de justicia. Lo interesante es que esto nos obliga a ser precisos en el lenguaje, y verdaderamente precisos, no lo que los abogados llamamos preciso. Y resulta que los resultados cambian dramáticamente según si entiendes que la equitas sea una cosa o sea otra. ¿Cuál es la equitas concreta? ¿Cuál es la proporción justa dentro de cada contexto? Hay un trabajo que es obviamente un trabajo que queda para los juristas y para los filósofos, que es justamente lograr afinar definiciones que sean matemáticamente operativas. Por ejemplo, tú podrías decir, una definición de justicia es que todos tengamos exactamente lo mismo. En ciertos contextos funciona, la llamamos justicia, en ciertos contextos de distribución funciona. Hay justicia en que a todos nos debe llegar exactamente lo mismo. Dudo de que alguien defendiera un concepto, que, por ejemplo, defendiera que la distribución del aire no debe ser exactamente igual para todos. Otra forma de entender la justicia, por ejemplo, como en suertes. Te tocó por suerte, y eso es justo. Una aleatoriedad, que fuera un factor definitorio de una forma de distribuir algún bien o algún mal. Otra forma es a través del mérito o el demérito. Todo esto no es ninguna novedad, todo esto ya lo tiene Aristóteles. A través del mérito o del demérito, una proporcionalidad, a mayor mérito, mayores bienes. Y hay contextos en que esto puede ser útil. Puede ser útil programar a un algoritmo incorporando este tipo de factores. Y de hecho se hizo. Por eso estoy citando este texto, porque lo hicieron. El problema es que si no estamos de acuerdo en qué criterio de justicia utilizaremos para cada distribución, los resultados no son satisfactorios. Por lo demás, también debemos tener en cuenta qué grupos son los que queremos proteger especialmente. Porque, tengámoslo claro, por ejemplo, si vamos a retirar el sesgo que puede sufrir, qué sé yo, el sesgo relativo a la discriminación de género, por ejemplo, por decir algo. Si tú retiras ese sesgo, si tú programas para retirar ese sesgo, tal vez aumentes otro. Perfectamente puedes aumentar otro sesgo. Hay un equilibrio, hay que saber medir este cuento. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Necesitamos más humanidades y más ciencias sociales. No basta con computación solamente. No basta con estadística solamente. No basta con aprenderlas a programar. Es necesario algo más. Y eso me lleva de nuevo a nuestro desarrollismo. Muchas gracias, Karen. Y muchas gracias a todos. Vamos a seguir compartiendo con ustedes. Tenemos sus correos, tenemos información muy sensible de ustedes. Tenemos sus correos, así que vamos a compartirlos. Compartir con ustedes las diferentes actividades que vayamos haciendo. Inteligencia artificial es una de las áreas de desarrollo. Tenemos pensado varias actividades, tenemos pensados cursos de posgrado, etcétera, que vienen el próximo año. Este año todo ha sido más lento de lo que esperábamos. Y hay otras áreas, ¿no? Hay un área en blockchain, hay un área en transhumanismo, va a haber una actividad pronto
en transhumanismo que va a dar Raúl junto a la profesora y ministra de la Corte Suprema Ángela Ibanco, y un profesor de la Universidad de Valparaíso, que no recuerdo ahora, Raúl, que va a ser en 2 semanas más. Pablo López. Claro. Si quieres dar un adelanto de qué es lo que va a hacer ese seminario para que se preinscriban. Sí, bueno, vamos a hablar sobre posthumanismo, sobre las mejoras posthumanas, es decir, lo que los autores llaman las mejoras radicales, es decir, aquellas mejoras que hacen que harían eventualmente que las personas dejaran de ser humanas, ¿no? Y cómo se come eso desde el punto de vista ético y jurídico. Por eso invitamos por una parte al profesor Pablo López Silva de la Universidad de Valparaíso, que es un psicólogo que se ha dedicado al tema de la neurología, y a la profesora Ángela Vivanco, que es ministro de la Corte Suprema, y yo que tengo un proyecto Fondesit sobre ese tema. No, va a estar muy interesante, les vamos a contar por correo después por las redes sociales del programa, así que espero que todos puedan participar, va a ser un tremendo tema y bueno, vienen bastante más. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por todos los comentarios. La verdad es que ha sido muy interesante, sobre todo leerlos. Sí, los comentarios están como para copiarlo y hacer algo después con ellos, ¿no? Sí, Está de muy hecho, bueno. la próxima debería ser comentemos los comentarios, porque además nos lo hemos pasado muy bien nosotros acá. Con Daniel, Raúl y tú, ¿no? Se pasó Fantástico. volando la hora. Sí, Sí. eso, muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Y nos vemos en una siguiente actividad. Adiós, gracias. Chao, chao.